En este momento nos encontramos en los estudios del programa político El que se pica pierde, gracias a Agencia Noticias Lima, que ya estamos conectados con diferentes medios digitales con respecto pues al programa del día de hoy. Nos encontramos ya en los estudios, o se encuentra en los estudios, Elvia Vázquez Mendoza. Ella es tercera secretaria de organización a nivel nacional de la Confederación Nacional de Trabajadores Asistenciales del Perú, cuyas siglas es CONTAC. ¿Cómo está, señora Elvia? Muy buenas tardes. El que se pica pierde lo saluda. Buenas tardes, señor Luis. Aquí agradecida por haberme recibido en su importante programa y para dar algunas declaraciones al respecto de la problemática de los profesionales asistenciales en salud. Bien, tenemos variada información con respecto pues a la Confederación Nacional de Trabajadores Asistenciales del Perú, que tiene mucho pan que rebanar con respecto a las autoridades que quieren hacer de las suyas, como por ejemplo el Congreso de la República. Y todo esto porque la CONTAC no tenía la personería jurídica. Sin embargo, hoy día ya tiene la personería jurídica. Hay algunas instituciones que se han aprovechado de este momento para llevar a sus filas a trabajadores que pertenecen a la CONTAC y que hoy día deberían regresar, porque verdaderamente los beneficios que viene trabajando esta directiva con personería jurídica va a ser muy beneficioso para todos ellos. Cuénteme, señora Elvia, ¿cuándo nace la Confederación Nacional de Trabajadores Asistenciales del Perú y por qué se demoraron tanto en realizar la personería jurídica importante para un reconocimiento por parte de las autoridades? Bueno, fue un descuido de nuestro grupo ocupacional que después que la CONTAC se organizó en el año 2002, nos dio dos leyes, la 25333 y la 28561. Al conseguir la 28561 se desorganiza porque los gremios mixtos estaban preocupados de que si nosotros nos independizáramos tendríamos mayores agremiados. Y bueno, por esa parte lo han conseguido, ¿no? Pero poco tiempo, porque nosotros en el 2023 ya logramos la personería jurídica y somos ya una organización legal y legítima con representatividad para todos los profesionales técnicos asistenciales egresados de los institutos superiores tecnológicos. Entonces, nosotros en este momento ya tenemos representatividad y no estamos dispuestos a permitir que las autoridades o los gremios mixtos puedan atropellar nuestros derechos, que hace mucho tiempo nadie lo ha reclamado por falta de representatividad. Y los titulados de institutos superiores tecnológicos hemos estado en otras organizaciones que no nos han representado, que lejos de representarnos nos han robado derechos. Y eso lo conocen la mayoría de colegas que ya se han afiliado a nosotros a nivel nacional y que estamos haciendo una lucha fuerte, como se dice, trabajando ante toda esta problemática que nos ha suscitado los gremios mixtos en contra de los titulados en institutos superiores tecnológicos, poniéndonos a nivel de auxiliares. Es el caso de esa resolución ministerial 041 del 2020, que meten trabajadores de otro grupo ocupacional a nombramiento de los técnicos, aduciendo que son asistenciales, robándonos ¿qué? Robándonos derechos y robándonos presupuestos. Entonces, desde aquí yo quiero decirle a las autoridades, al Ministerio de Salud, a sus autoridades y a los congresistas que tienen pues que utilizar la lógica para todo. ¿Cómo es posible que violen una ley para meter trabajadores de otro grupo ocupacional, quitando oportunidad a los titulados? Los titulados no podemos tener el mismo nivel o el mismo trato que auxiliares. Eso es algo injusto, es una violación a nuestra ley. Bien, la CONTAC se encuentra distribuido a nivel de todo el Perú. Hay diferentes directivas, señora Elvia, ¿qué nos puede informar al respecto?
Sí, CONTAP está organizada a nivel nacional. Nosotros tenemos 7 federaciones en las distintas regiones del país, como son en la región Cusco, en la región San Martín, en la región Puno, en la región Piura, y son 7 regiones, incluidas las de Lima. Pero nuestra debilidad es aquí Lima. ¿Por qué? Porque la corrupción se encuentra aquí, en Lima, porque aquí es donde priman los sindicatos mixtos y mayoritarios. Y estoy indignada aún más porque he leído este oficio múltiple de la negociación colectiva, donde veo que cómo es posible que técnicos titulados en institutos superiores tecnológicos puedan estar agremiados a gremios mixtos, a gremios de auxiliares, inclusive a gremios donde están los médicos. Cuando ya se ha visto en todo este tiempo de la historia del profesional técnico, hemos sido carteles de los otros grupos ocupacionales y no hemos conseguido derechos para nosotros en estos 30 años. Entonces aquí yo quiero hacer un llamado a todos los titulados de institutos superiores tecnológicos, que tenemos que defender nuestra ley, la 28561, que nos reconoce como profesionales asistenciales, y no podemos estar sumando otros gremios que no nos representan, esos gremios mixtos que se hacen llamar mayoritarios para robar los derechos de los técnicos. Entonces tenemos que hacer la unidad, y la unidad está en la CONTAP. ¿Qué más evidencias quieren? La CONTAP es la única organización que logró la ley 28561 para darle derechos a todos los titulados en institutos superiores tecnológicos. Entonces es hora que nosotros nos pongamos a derecho con esta organización y sumemos fuerzas para defender nuestros derechos, que están solamente para que le den curso. La 2533, que es la ley del profesional asistencial, está vigente, nunca fue derogada, y lo que se le está pidiendo a las autoridades es que solamente den aplicación a esta ley y no estén haciendo ningún cambio, que lo que están haciendo con la congresista Porta Latino y con estas organizaciones mixtas y traidoras del profesional técnico, queriendo violar nuestra ley, meternos a todos en el mismo saco, diciendo que los titulados somos igual que los auxiliares. Pues le digo, no, señores, nosotros no somos igual, porque la que habla fui auxiliar, pero no porque tenga un certificado de auxiliar, sino porque yo fui deseo del instituto Daniel Alcides Carrión, y cuando postulo al sector público me dicen que no, que yo estoy considerada como auxiliar, que por lo tanto para considerarme técnico tengo que estudiar nuevamente. Estudié nuevamente 3 años para sacar un título, y cómo es posible que me quieran poner a nivel de auxiliar. Sinceramente eso me indigna, y no solamente por mí, sino por los 80,000 profesionales asistenciales de todo el Perú, que agrupa nuestra ley. Y en nuestra ley, ¿quiénes están? Compañeros de trabajo. ¿Cómo es posible que ustedes dejen que violen nuestros derechos? Si somos técnicos en farmacia, en laboratorio, en nutrición, enfermería, rayos X, y todos los titulados en institutos superiores tecnológicos. No es posible que nosotros dejemos que gremios mixtos y traidores nos puedan vulnerar nuestros derechos. Tenemos que, en las organizaciones donde no tienen sindicatos, tienen que hacer sus sindicatos de técnicos titulados, nada más, nada que no una mezcla de todos, porque la mezcla hace unidad. Mentira es eso. Jamás hemos visto que cuando se trabaja en unidad con otros los grupos hayan logrado algo para nosotros. Más bien nos han quitado. Es el caso de las guardias. La ley dice que el 55% debió haber sido para todos, en el decreto legislativo 1153. Sin embargo, ¿qué han hecho? A nosotros solamente nos dan el 25% de guardias, y a los demás, ¿quién se lo dan? No saben. Tantos años hemos venido reclamando a través de los gremios mixtos, y pura mentira, porque en la mesa de negociación ni siquiera trataban ese punto, porque si de así lo hubieran hecho, hubieran demostrado que nos hubieran igualado las guardias. Pero sin embargo, en estos últimos años lo que están haciendo es quitarnos guardias. Más bien, en provincias ya están quitando guardias, y aquí en Lima lo mismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando, compañeros? Aquí se pide unidad a nuestro grupo ocupacional. Todos los titulados en institutos superiores tecnológicos debemos estar en la organización que es la CONTAP, que representa a todos los titulados. Bien, claro y preciso, señora Elvia. Específicamente tengo acá
el artículo 9 que dice: los grupos ocupacionales de la carrera administrativa son profesionales, técnicos y auxiliares. Eso quiere decir que ahora los han incluido a todos en un solo saco, los han metido a todos. Así es, señor periodista. Yo no sé en qué cabeza cabe que un estudiante de 3 años se pueda comparar a uno de 1 año o de 8 meses. Es como que si yo dijera que el médico tiene el mismo valor que una enfermera u otro grupo ocupacional que no es no médico. Por favor, eso las autoridades deben regular. Nosotros lo que pedimos es que se nos reconozca como el tercer grupo ocupacional en el equipo médico. Eso es lo que merecemos, porque nosotros somos titulados en institutos superiores tecnológicos. Y le vuelvo a repetir, yo fui auxiliar, tuve que estudiar nuevamente para sacar mi título. Y no es porque sea una ociosa o me falten neuronas o cosas por el estilo, sino porque yo amo mi carrera. Creo que Dios me ha mandado a este mundo para servir a mi prójimo y me siento muy orgullosa de ello. Pero eso no significa que van a vulnerar mis derechos. Solamente estamos pidiendo que se dé cumplimiento a la ley 25333, que ya se dio ya en un momento. Por favor, señor ministro de Salud, congresistas y todos los funcionarios del MINSA, por favor, hagan que funcione sus neuronas. No puede ser que a los titulados en institutos superiores tecnológicos nos tengan que poner al mismo nivel de auxiliares. Eso no es correcto, no es justo. Bien, eso es lo que tiene que hacer el Congreso de la República, específicamente en cambiar, en buscar una alternativa. La congresista, a cargo de la congresista Kelly Portalino Ábalos, congresista de la República, ella como médico de profesión tiene que saber diferenciar qué cosa es trabajadores de carrera administrativa profesional y qué cosas son técnicos y qué cosas son los auxiliares, porque el artículo 9 señala en el inciso B: el grupo técnico está constituido por servidores con formación superior o universitaria incompleta o capacidad tecnológica o experiencia técnica reconocida. El grupo auxiliar el grupo auxiliar está constituido por servidores que tienen instrucción secundaria y experiencia o calificación para realizar las labores de apoyo. Y lo más grave que dice esta ley, en este articulado 9, dice: la sola tenencia del título, diploma, capacitación o experiencia no implica pertenencia al grupo profesional o técnico, si no se ha postulado expresamente para ingresar en él. Eso quiere decir pues que cualquiera puede tener el mismo sueldo, puede tener las mismas condiciones que un profesional y eso no está permitido. Pues como dice la señora Elvia, tiene que haber una separación de cargos académicos con la finalidad pues de que la mayoría y que pertenezca a CONTAC, que en este caso es la Confederación Nacional de Trabajadores Asistenciales del Perú, puedan pues tener una mejor disponibilidad tanto en lo económico como en lo profesional. No es posible pues que este Congreso de la República, en vez de ordenar, en vez de darle las mejores alternativas al profesional, a todos los mete en el mismo saco y todos tienen las mismas prerrogativas. Y yo creo que eso ya tiene que cambiar, toda vez de que ahora la CONTAC tiene personería jurídica. Acá está su personería jurídica, ya está inscrito en los registros públicos, está su directiva, está el tiempo que ellos van a estar en este proceso de cargo. Pero lo más importante es de que el Congreso de la República ponga su granito de arena y ordene de una vez por todas qué es lo que verdaderamente va a manejarse con respecto a la independencia de los cargos, en este caso pues de la CONTAC, que ya tiene grandes alternativas y perspectivas para que los profesionales puedan cumplir a carta cabal. ¿Qué otra incidencia nos puede informar, señora Elbe, con respecto a la CONTAC? Bueno, lo que se les puede informar a los compañeros que gracias a esa resolución ministerial 0421 del 2020, muchos colegas perdieron la oportunidad de nombramiento porque se metieron otros grupos ocupacionales. O sea, entraron
por la ventana, como se dice, ¿no? Y gracias a la confabulación de los gremios mixtos, porque ellos han apoyado eso. No es que nosotros estemos en contra de los demás trabajadores ni de los auxiliares, porque yo creo que toda persona se merece un trabajo digno y un reconocimiento, pero las autoridades son quienes tienen que regular todas estas anomalías que hay dentro de la administración pública, porque todo ese desorden lo ocasionan pues los congresistas, las autoridades de salud que no saben razonar. Y para mí realmente es una pena que la señora Portalatino se haya prestado para querer manejar la ley 28561, convertirlo en una ley de todos los trabajadores, lo cual no es factible, no debería ser, no es razonable. Yo creo que el ministro de Salud y los congresistas deberían velar por el bienestar de la población, porque imagínense, un personal que no está capacitado, ¿qué atención de salud le puede dar a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos a nivel nacional? Yo creo que en la salud debe haber una atención meritocrática de lo mejor, ¿no? Nosotros, en comparación a otros países, de veras que todavía estamos considerados por debajo de los estándares regulares, ¿no? Y es una pena porque de veras que necesitamos que la salud, que es el pilar fundamental del desarrollo de nuestro país, mejore, que la salud sea un derecho, no un privilegio. Entonces, en ese sentido, hacer un llamado al ministro de Salud que tiene que mejorar pues los grupos ocupacionales y tiene que haber. Ahora, en cuanto a la negociación colectiva, yo solamente quisiera hacer una observación que me ha dado mucha pena ver que aquí hay 18 representatividades para una negociación colectiva en el sector salud. Y en todas veo que el profesional técnico es un carga cartel de los demás. Por ejemplo, la Confederación Nacional de Trabajadores Profesionales Técnicos y Auxiliares, CONAPTAS Perú, lleva auxiliares. Esta organización ha ayudado para que los auxiliares, los trabajadores de servicios generales entren a nuestra ley y podamos tener la misma categoría que los profesionales. No me parece correcto. La Confederación, la COFENUTSA igual. También acá hay un sindicato de Federación Médica de Profesionales Técnicos y Auxiliares Asistenciales. Lo mismo de siempre, los profesionales técnicos y los auxiliares cargando carteles para otros grupos ocupacionales, porque siempre el hilo se rompe por la parte más débil. Jamás nos han dado derechos los otros grupos ocupacionales y ahí se denota con la actitud de la señora Portalatino, siendo ministra de Salud, cómo es posible que a un técnico profesional pueda ponerlo en la misma categoría de un auxiliar. De veras que este Congreso deja mucho que desear. Teníamos la esperanza que fuera distinto porque se dice que son representantes del pueblo, pero sin embargo pareciera que fueran enemigos del pueblo, enemigos de la salud y enemigos de la humanidad, se podría decir, ¿no? Porque si la salud es el pilar fundamental del desarrollo de un país, entonces ¿cómo es posible que se esté dando este trato a los trabajadores y sobre todo a nuestros compatriotas que van en busca de una mejora de su salud a las distintas instituciones de salud? Bien, hablando de la señora Kelly Portolatino, la doctora Kelly Portolatino, ella es actualmente congresista de la República y la Confederación Nacional de Trabajadores Asistenciales del Perú, CONTAC, el 24 de agosto del año 2022, le hizo llegar una carta haciéndole de conocimientos una serie de, ya la señora Portalatina, actual congresista de la República, una serie de reclamos, de correcciones con respecto pues al personal que trabaja en diferentes hospitales con la finalidad pues de que cada uno tenga su beneficio del cual le corresponde y sobre todo el trato humanitario a todos los pacientes que verdaderamente se deben de estas organizaciones sindicales con respecto a la salud. Pero lamentablemente desde el 24 de agosto del año 2022 que le envió CONTAC la carta a la congresista Portalatino, la congresista hasta la fecha no ha respondido. ¿Nos puede explicar, señora Elvia, en qué consiste el documento
¿Qué es lo que ustedes le pedían a la señora congresista Portalatino con respecto a su carta? Sí, en esta carta que le enviamos a la congresista le pedíamos que dé cumplimiento a la ley 25333, que es de los trabajadores profesionales asistenciales, que está reconocido por servir, ¿no? Y lo mismo que nuestra ley 28561, que es en representación de los trabajadores asistenciales en el sector salud, para los nombrados y contratados. Y le hacíamos ver también que teníamos una serie de derechos que estaban relegados, es el caso del 55% de las guardias, que a nosotros no nos alcanzaba, que también las escalas homologativas no eran de acuerdo con nuestra profesión, porque nosotros tenemos 14 niveles, los nombrados antiguos, a lo cual nunca hay ascensos automáticos, como por ejemplo la que le habla es nombrada más de 10 años y sin embargo sigo en la misma escala remunerativa. Entonces se le hacía de conocer este tipo de problemática y se le mandó toda la información correspondiente, pero nunca nos dio pase a una conversación directa con ella, y ni siquiera una respuesta, porque ella ya estaba coludida con gremios mixtos de otras organizaciones que ya tenían su conversado para la modificación de nuestra ley. Entonces, de hecho, que a ella ya no le iba a convenir hacer algún tipo de conversación con nosotros, porque quedaría mal con las otras organizaciones, ¿no? Entonces, quisiéramos decirle, bueno, yo quisiera decirle a la congresista que más allá de las organizaciones mixtas que tiene, ella tiene que velar por la salud de la población. Y las categorías de los estudios en salud deberían ser, pues, meritocráticas. Yo creo que los médicos tienen su espacio, los no médicos también, y los titulados en institutos superiores tecnológicos también queremos nuestro espacio. El reconocimiento del tercer grupo ocupacional en el equipo médico, porque lamentablemente la población desconoce de eso. A nosotros, por ejemplo, nos ven vestidos de blanco y nos catalogan como médicos. Nos dicen doctora, doctor, ¿no? Lo cual, ¿qué les estamos dando? Realce al otro grupo ocupacional. Entonces yo creo que aquí ya tiene que haber, como se dice, un trabajo de conciencia de las autoridades en salud y sobre todo de la congresista que es médico, de tratar de delimitar los grupos ocupacionales para que haya un mejor desempeño. Eso creo conveniente. Bien, asimismo, ustedes le han hecho llegar una carta al ministro de Salud. ¿En qué consiste esa carta? ¿Cuál es el pedido que ustedes le realizan al ministro, toda vez que la congresista, al parecer, ya tendría elementos para no poder responder la carta que ustedes le hicieron llegar, porque verdaderamente ustedes le estaban pidiendo que se ajuste a la ley? Lamentablemente hay congresistas que no se ajustan a la ley y ven intereses que verdaderamente no benefician al pueblo, y que los grandes perjudicados pues son las personas equivocadas que siguen este camino de una manera ilegal. ¿Qué es lo que le pedían ustedes, señora Elvia, al ministro de Salud? En este caso, ¿ya respondió, no ha respondido? ¿Qué es lo que en este momento esperan ustedes? En realidad, al ministro de Salud le mandamos también una carta en ese momento, pero no hubo respuesta. Más bien en la negociación colectiva 2024, que se nos puso junto con las otras organizaciones mixtas, no nos dieron cavidad a que tratemos los puntos netamente de los profesionales técnicos asistenciales. Así es que, como todo lo hacen por voto de mayoría, y ellos son mayoría porque son gremios mixtos, donde acogen a trabajadores administrativos, asistenciales y de servicios generales y una mezcla de todo, y se llaman mayoritarios. Y como la CONTAP era una organización minoritaria en ese momento, ellos nos trataban que éramos una isla y que no podían hacer trato de nuestra negociación porque éramos pocos. Entonces el colega Alberto tomó la decisión: si no van a tocar ningún punto de nuestro pliego de negociación, entonces nosotros nos retiramos. Y el 9 de julio del 2024
24 hacemos un plantón frente al MINSA para conseguir una audiencia con el doctor César Vázquez y se conforma una mesa de negociación única a través de esa protesta, donde los colegas del interior del país tuvieron que venir a esa protesta para que las otras organizaciones vieran que no somos una isla como nos catalogan ellos, y en realidad no somos una isla, nosotros somos un mar de profesionales asistenciales, solamente que estos colegas están equivocados y están sumando otras organizaciones que no los representan, organizaciones mezclados con médicos, otros grupos ocupacionales, con auxiliares y administrativos. Si ellos tomaran el cauce correcto, nosotros seríamos un mar y nuestros logros serían eficientes, porque nuestra organización sería la más grande a nivel nacional y, por qué no decirlo, a nivel mundial, porque nuestro grupo ocupacional es bien amplio, porque en la ley 28561 nosotros tenemos a las carreras de técnicos en farmacia, laboratorio, nutrición, enfermería, terapia y rehabilitación, y otros grupos que se están titulando a nombre de la nación en las carreras de salud. Entonces, creo que no somos una isla. Lo que somos es un grupo que nuestros compañeros están desconociendo, que tienen una organización que los representa y que con su unidad podríamos lograr estos derechos. Pero lamentablemente estos gremios mixtos, que son unos astutos para todo, compran a los agremiados dándoles regalitos y mintiéndole. Eso es lo que pasa en la mayoría de las bases. Es en el caso de San Juan del Lurigancho, por ejemplo, les mienten varias cosas que ni siquiera se trata, hablan mal de los dirigentes de la CONTAP, y bueno, son estrategias que ellos utilizan para engatusar a los titulados en institutos superiores tecnológicos y no vean el cauce y su destino en el futuro de estos compañeros, porque la lucha que estamos haciendo ahora no es una lucha para este tiempo, es una lucha para el futuro, porque los técnicos de institutos superiores tecnológicos, muchos de nosotros nos formamos con recursos propios, que no nos solventan nuestros padres, sino que cada uno con su peculio se solventa la carrera, ¿no? Y de allí ya van progresando. Hay muchos colegas que han hecho cambio de grupo ocupacional. La que les habla, me siento muy orgullosa de aquellos compañeros que han podido surgir, han ido a otras carreras, pero se han visto prácticamente obligados porque el pago del profesional técnico titulado en un instituto superior tecnológico pues está por el suelo, con estas organizaciones mixtas que nos han puesto a nivel de auxiliares, y ahora ganamos un sueldo de auxiliares. Bien, vamos a una breve pausa comercial y regresamos con la señora Elvia con respecto pues a que si la congresista Portalatino respondió la carta y si el ministro de Salud respondió también la carta, toda vez de que son altas autoridades que tienen que velar por el desarrollo y la uniformidad de todos los trabajadores. Es importante que verdaderamente la homologación sea unánime, pero de una manera legal. Regresamos en breve.
continuamos con el programa político El que se pica pierde. Estamos con la señora Elvia Vázquez Mendoza, tercera secretaria de organización a nivel nacional de la Confederación Nacional de Trabajadores Asistenciales del Perú, una organización ya con personería jurídica en los registros públicos, y que viene pues a reclamar de una manera tolerante, se podría decir, ante las autoridades, toda vez de que se ha venido cometiendo una serie de abusos, y lo ha dicho la señora Elvia, buscan alternativas que verdaderamente no están dentro de las circunstancias en favor de los trabajadores, y tratan de que todos entren en un solo saco, y eso no está permitido. Señora Elvia, ya ha pasado mucho tiempo desde la época que usted le presentó a la congresista Portalatino una carta, de igual manera al ministro de Salud, al actual ministro de Salud, pero sin embargo, hasta la fecha no ha recibido respuesta. ¿Qué es lo que verdaderamente piensa usted? ¿Por qué no respondieron las autoridades con respecto a esta carta que presentaron ustedes? Bueno, respecto a la congresista Portalatino, creo que a ella no le interesa, a ella está mejor con las otras organizaciones mixtas, donde seguramente le llevarán algún regalo, yo qué sé, ¿no? Pero nosotros no, nosotros vamos a seguir perseverando en nuestra organización, que vamos a tener que hacer protestas ante el Congreso a nivel nacional, porque no vamos a permitir que estén violando nuestra ley. Eso es inaudito. No lo podemos tolerar, eso no vamos a tolerar los profesionales titulados en institutos superiores tecnológicos, porque nosotros no somos auxiliares. Y respecto al ministro, él nos desvió la conversación, se podría decir, y nos mandó a una mesa de negociación sectorial, nos sacó una resolución 483-2024 del MINSA, donde nos manda pues con sus asesores para ver el tema de la problemática, y recomienda que se haga un proyecto de ley. ¿Pero de qué proyecto de ley hablamos? Los profesionales técnicos tenemos una ley, es más, tenemos dos leyes, la 25333 y la 28561. ¿Qué más otra ley quieren? Yo creo que se tendrían que poner a trabajar. Ellos quieren que nosotros les demos el plato servido, cuando su obligación de ellos no es servirse del pueblo, sino servir al pueblo. Para eso ganan sus sueldazos que tienen, pero que trabajen. Quieren que nuestro dirigente nacional le haga el trabajo a ellos. Si solamente es una cuestión política, que ellos tienen que ponerse en la chaqueta de los trabajadores titulados en institutos superiores, y tienen que dar solución a la problemática, lejos de que nos están poniendo a todos en un mismo costal. Y quiero decirle a esos gremios mixtos y traidores que ya dejen de servirse de los titulados y que le digan las cosas como son, que no sean sinvergüenzas, que no sean zánganos, que no engañen, que no mientan a los profesionales asistenciales prometiéndole cosas que no les van a dar, porque solamente los han utilizado todo este tiempo de carga carteles. Así los ofiendan, así se sientan ofendidos. Todo este tiempo han sido los técnicos sus carga carteles, pero la CONTAP les dijo hasta hoy: no más, no vamos a pertenecer a gremios mixtos ni a gremios traidores, porque nosotros, los titulados en institutos superiores tecnológicos, tenemos dignidad y no vamos a permitir más atropellos. Bien, es lamentable puede que el ministro de Salud, el doctor, ¿cómo se llama el doctor? César Vázquez. César Vázquez, que pertenece al partido Alianza para el Progreso del señor Acuña, lamentablemente pues él no puede enviar a una comisión de su gabinete a buscar alternativas cuando él sabe la verdad. Él sabe, el ministro, qué es lo que tiene que hacer, porque verdaderamente la ley no lo favorece a todos. A todos los quiere meter en un solo saco y no es posible, pues, que el ministro, en primer lugar, no ha respondido la carta a la CONTAC. Y en segundo lugar, envía técnicos que verdaderamente se podría decir, es para enfriar o para tomarlos de tontos a los dirigentes, que de tontos no tienen nada, porque hoy día les han dicho en su cara que verdaderamente están siendo mal utilizados las autoridades, entre comillas, porque ellos ya saben lo que cosa es la ley, y sobre todo los auxiliares que se van a organizaciones que no les va a permitir
manejar una serie de beneficios y que verdaderamente la CONTAC sí dentro de poco va a darle el beneficio a todos los que en este momento representan a la CONTAC. ¿Son más de 1.000, señora Elvia, los afiliados a la CONTAC o más? Somos un poco más, creo que hasta 5.000 ya llegamos, somos 7 federaciones y una organización nacional en vía de empoderamiento, porque ya en el interior del país ya tienen, la mayoría de bases tienen sus sindicatos. Aquí en Lima nomás es un poco difícil porque aquí está la traición, acá está la porquería, toda la cochinada que hay dentro de las instituciones. Y los propios colegas permiten a eso porque les dan favoritismo, regalitos, cosas por el estilo. Entonces dejan comprar su dignidad. Pareciera que ellos no son dignos de su trabajo, no son dignos de su profesión, por eso que están de chupamedias en esas organizaciones mixtas y traidoras que no quieren tener un gremio que los represente. Pero los que ya sí se sienten con dignidad de su trabajo, a su profesión, muchos de ellos ya se están afiliando. Es el caso San Juan del Lurigancho, ha tomado ya conciencia que no es digno de estar en grupos de traidores ni en grupos de gremios mixtos, porque tenemos que hacer la unidad para lograr nuestros derechos, para exigirlo, porque la ley está de nuestra parte. Lo que tenemos que hacer es lograr que se dé cumplimiento, no hay otra cosa. Así es que, colegas, a nivel nacional, a nivel de Lima, no se dejen engañar por gente inescrupulosa que solamente viven como zánganos de sus aportes. Por eso que les dicen, no den más aporte, porque con un sol podemos caminar. ¿Con un sol para qué, compañeros, colegas? Les mienten y ustedes, como bebitos, se dejan engañar. Bien, ¿cuáles son los beneficios que le ofrece la CONTAC a los que quieren pertenecer a la institución, toda vez de que hoy día se sienten ellos engañados, como usted dice, y que verdaderamente pues quieren salir de este engaño y entrar a una organización leal, una organización constituida y sobre todo con una directiva que representa a los más de 5.000 trabajadores y que pueden venir más y que verdaderamente van a hacer la lucha en contra del ministro de Salud y en contra de la congresista representante del Congreso de la República en la Comisión de Salud? Mire, nosotros más que ofrecerles es lo que les vamos a dar y lo que vamos a lograr con unidad. La CONTAP ya les dio una ley. De esa ley reciben el 55% de guardias, el bono por fronteras, áreas críticas, el nombramiento, porque antes los técnicos y los auxiliares no tenían esos beneficios. A partir que sale la 28561 se logran todos esos beneficios. Ahora, ¿qué estamos luchando? Que se haga efectivo el 25% de las guardias, solamente tener 5 niveles, porque nosotros tenemos 14, y que el nombramiento en este pliego de negociación queremos que sea el 40%, porque en tiempo de pandemia, 2 años no hubo nombramiento y el Estado debe ese porcentaje de nombramiento, que es lo correcto, que debería incrementar el nombramiento. Y lo otro es recobrar la dignidad de nuestra profesión. No es posible que estemos ganando un sueldo igual que auxiliares. Creo que digno para nosotros es que para las personas que ya se sienten adultas, como muchos colegas que dicen, no, ya no voy a la lucha porque ya estoy vieja, ya me voy a jubilar. Colegas, ¿cómo es posible que ustedes puedan pensar de esa forma y no quieran hacer la unidad? No seamos ciegos. Por lo menos para una jubilación digna debemos lograr nuestros derechos. Podemos estar mayores, pero nuestro espíritu tiene que estar joven para luchar por los derechos ganados. No es otra cosa que queremos que se dé cumplimiento a nuestros derechos. No vamos a andar con rodilleras, tampoco vamos a hacer chupamedias, ni vamos a estar mendigando, porque nuestra ley es nuestro derecho. Así es que, compañeros, el empoderamiento está en la CONTAP. No hay más que hablar. Solo depende de nosotros, de todos los titulados. No debemos estar en ninguna otras organizaciones, ni traidores, ni mixtos. Solo la CONTAP representa a todos los titulados. Queremos el tercer grupo ocupacional en el equipo médico y que se reconozca nuestro trabajo. ¿Acaso no en pandemia han sido más técnicos los que han fallecido?
¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos más expuestos a todo tipo de enfermedades, a todo tipo de contagio. Nuestra vida es la que más peligra. ¿Acaso en el COVID no fallecieron tantos colegas nuestros por estar en contacto directo con el paciente? Hay que ser muy ciego para no darnos cuenta de eso, y las autoridades que lo han ido tapando, porque en el COVID nunca se mencionó al profesional técnico, nunca, jamás le dieron reconocimiento a los médicos, a las enfermeras, a los otros grupos ocupacionales, pero nosotros no existíamos, ni siquiera nos mencionábamos. Eso es lo que nos ha indignado más, y por eso que en el 2023 le damos vida a la nueva CONTAP, con nueva gente, donde nos estamos empoderando para hacer que nuestros derechos sean reconocidos como nos merecemos. Bien, señora Elvia, muchas gracias por su presencia en el programa. Ha sido clara, precisa, y sobre todo se ha dirigido directamente a las autoridades, a los integrantes de diferentes organizaciones que vienen haciéndole daño a los trabajadores, y que verdaderamente los trabajadores tienen que tomar conciencia de que no se trata pues de vivir engañados. Se trata de que las organizaciones tienen que ser reales, y sobre todo la fidelidad tiene que ser única, y el trabajador, para que tenga un buen beneficio, tiene que respaldar a su organización. En este caso, la Confederación Nacional de Trabajadores Asistenciales del Perú, cuyas siglas son CONTAC, viene ofreciéndoles, como se dice a la criolla, tendiéndole la mano para que hagan un justo reclamo, para que las autoridades abran los ojos y verdaderamente los trate como verdaderamente profesionales, y sobre todo que las malas costumbres de organizaciones que vienen ocultándole la verdad desaparezcan de una vez por todas. ¿Algo más, señora Elvia, que desea agregar? Sí, hacer una invocación a todos los profesionales asistenciales a nivel nacional, a los titulados en técnicos en farmacia, laboratorio, nutrición, enfermería, y todos los grupos afines a la salud que se unan a la CONTAP. De nuestra unidad va a depender recobrar nuestros derechos. Recuerden, compañeros, nosotros somos los que más exposición tenemos en contacto directo con el paciente, y no podemos permitir que vulneren nuestros derechos, y de nuestra unidad depende que nosotros podamos lograr lo que nos corresponde. Aquí no estamos para mendigar ni para arrodillarnos ante nadie, estamos para exigir, porque los padres de la patria deben ser los que sirven al pueblo, no que el pueblo les sirva a ellos. Para eso lo hemos elegido. Ellos representan al pueblo, por lo tanto, deben servir al pueblo. Y ese pueblo es la comunidad de los profesionales asistenciales del Perú. Bien, muchas gracias, señora Elvia, clara, precisa. Efectivamente, hemos elegido a las autoridades, en este caso congresistas, para que sirvan al pueblo. Hemos elegido congresistas para que representen al pueblo, no para estar involucrados en algunas, al parecer, mafias, en algunas cosas ilegales que verdaderamente dañan todo el sistema democrático y sobre todo asistencial de la salud que el pueblo necesita. El pueblo necesita profesionales a cabalidad, y si no tenemos eso, ¿qué nos espera de las atenciones médicas que la ciudadanía, en este caso, necesita? Bien, vámonos a... Muchas gracias, señora Elvia Vázquez Mendoza, muchas gracias nuevamente. Vámonos al programa en sí, con respecto a lo que hemos venido manifestando, que es lo que verdaderamente el